Amados hermanos, ¿quién iba a pensar que el título del mensaje de hoy arranca con una pregunta? Nuevamente una pregunta. ¿Se gloría usted en la cruz de Cristo? Ese es el título. El título del mensaje del domingo anterior fue ¿vive usted antes o después de la cruz? Esta sería la segunda parte de ese tema. Oye, que lo subimos en el día de ayer y tiene un montón de vistas, porque debemos orar también para que nuestros mensajes que están en YouTube, el Señor toque los corazones y no pasen de largo. Hay tanto, Dios mío, tanta gente buscando entretenimiento en estos canales, aprovechando la tecnología, pero tenemos que orar para que el Señor encamine a la gente hacia su palabra y haya salvación. Pero hay que orar por esto. Pues bien, hermanos, ese es el título. Es una pregunta directa para los creyentes, directa para aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se me ha dado por escribir unas líneas previas a ir a los pasajes bíblicos. Y escribí unas 5 líneas que dicen de la siguiente manera, y lo hago para ganar tiempo. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque en ella, en la cruz, nuestros enemigos y todas nuestras tragedias fueron vencidas. Dicen los estudiosos que los enemigos del creyente son 3, el diablo, el mundo y la carne. Sin embargo, la Biblia presenta al peor de todos los enemigos, que es el pecado. Ayer, en mi comunión con el Señor y parte de este amanecer, que felizmente estuve recibiendo del Señor esto, me dijo, compártela a la iglesia. No me lo dijo en voz audible, yo no voy a exagerar la nota, pero sí ese sentir que Él pone en el corazón. Dile a la iglesia que el peor de sus enemigos no es el diablo, ni los demonios, ni las enfermedades, ni la ruina, ni la miseria. El peor enemigo de la raza humana se llama el pecado. Y me gusta esta reverencia en la que tú estás. Pero también, aparte de estos 3 que dicen los eruditos que son nuestros enemigos, pero ahora hay un cuarto que es el pecado y el principal de todos, también están las enfermedades y las dolencias. No obstante, Cristo, por medio de su muerte, destruyó al diablo y a todos nuestros adversarios. Por eso es tan importante insistir en hablar de la cruz y de lo que allí pasó. Y no solamente esperar 30 días para la Santa Cena, y entonces hacer memoria del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cumbre del Gólgota es la base fundamental para nuestra felicidad. Nuestra felicidad se inicia porque Cristo murió en la cruz del Calvario y la felicidad para nosotros comienza después de la cruz, porque es después de la cruz que el Señor otorga nuevos nacimientos. Y en el nuevo nacimiento ya no somos del mundo, sino del reino de Dios, al cual toda la iglesia ha sido trasladada. Bien. En la cruz llevó nuestra representación el Señor Jesucristo y en su resurrección, es decir, después de la cruz, nos abrió las puertas de su reino, donde está, reitero, nuestra felicidad. En Cristo Jesús. Allí, en el reino de Jesús, en el reino de Dios, no tiene entrada Satanás, ni los demonios, ni las enfermedades, ni la ruina, ni la miseria, ni la carne, ni la sangre, sino solamente es un reino preparado para nuevas criaturas, es decir, los hijos de Dios. Porque ninguna criatura que no haya nacido de nuevo es hijo de Dios. Toda la raza humana son hijos de su papá y su mamá. Pero nadie es hijo de Dios a menos que tenga a Cristo en el corazón.
Se lo puede preguntar al Papa, se lo puede preguntar a todos los teólogos que hay en el mundo, puede averiguar en la historia de las Sagradas Escrituras, en los libros cristianos, y va a confirmar que no le estoy mintiendo. Y si gustan, les doy Biblia, siempre lo estamos mencionando. Cristo vino, y dice la palabra en Juan 1:11, a lo suyo vino. Pero los suyos, el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Oye esto, mas a todos los que le recibieron a Cristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hijo de Dios no es todo el mundo, sino los que son hechos hijos de Dios por recibir a Cristo. Y continúa Juan diciendo, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos. Los hombres no, el hombre y la mujer se casan y engendran carne. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, porque Dios es Espíritu, Espíritu es. Y solo los que hemos nacido del Espíritu somos hijos de Dios. Pero si hay alguno aquí que solamente es hijo de su papá y su mamá y cree que es hijo de Dios porque le dieron religión por tradición, hoy conozca la verdad. A usted lo engañaron. Porque Jesús dijo en el capítulo 3 de Juan que para ser hijo de Dios y entrar en su reino hay que nacer de nuevo. Pero hay buenas noticias para el inconverso, y es que Jesucristo está aquí, las puertas de la salvación todavía están abiertas, su sangre no ha perdido su eficacia, la puerta estrecha está abierta y el camino está expedito para todo pecador que quiera hacer las paces con Dios, renunciar al pecado y de paso renuncia al diablo, porque todo aquel que no tiene a Cristo es un esclavo del pecado y por ende esclavo de Satanás. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ningún ser humano que tenga dinero, títulos profesionales, fama, éxito, si no tiene a Cristo es un esclavo y no está salvo. Y si muere en esa condición, indefectiblemente irá al infierno, porque la corrupción no puede heredar el reino de Dios. Primero a los Corintios 15:50. Note que mientras yo estoy predicando le voy dando a usted la evidencia bíblica, no la opinión mía, para que usted vaya a las Sagradas Escrituras y verifique como los de Berea si estas cosas que se predican aquí están escritas. Porque un abogado en un litigio, en un tribunal de justicia, no se gana su proceso con bla, 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 bla. Se gana el proceso es con evidencias. A mí me enseñaron que los jueces dicen a las partes en litigio, a las partes en contienda, traedme las pruebas, traedme las evidencias y yo os concederé el derecho. Esa es la labor de un juez. Así que usted tiene, y eso no tiene por qué molestar a un predicador o un pastor, usted tiene que buscar en la Biblia si lo que se está predicando está escrito. Y aquí hay libertad para eso, y nadie se tiene que molestar, al contrario, es un gozo para alguien honesto que está predicando la palabra, que su auditorio confirme que se está recibiendo la verdad. Amén. Bien. Entonces, si los enemigos de la iglesia y por ende del hombre son 3, 4 o 6, vamos a verlo bíblicamente y yo oro a Dios para que le dé a usted la habilidad de llegar a cada cita, y si no, usted anota la cita nada más y se queda oyendo, para que no se desconcentre, porque tengo mucha evidencia aquí y no quiero que salgamos tarde de este lugar.
porque el diablo es malo y la carne también. Y entonces ahí te dices, no, la palabra es buena, pero ahí se demora mucho. Y entonces no voy más, ya está. Y te pierdes el próximo domingo de la entrada, del plato fuerte y del postre. Amén. Y te vas a comer algarrobas por ahí a otra congregación donde te tienen ahí media hora, te sacan los diezmos, la plata y no aprendes nada. Amén. Bien, entonces, primer enemigo del cual voy a hablar hoy, enemigo de la iglesia, enemigo nuestro, es el pecado. En Efesios 2:1, voy a hablar del pecado, pero el primer enemigo del cual voy a hablar, sí, ese es el orden que el Señor me dio, el pecado. En Efesios 2:1 dice que el pecado de Adán nos mató. Y Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, dice que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que el pecado nos mató. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino destituidos de la gloria del Señor. Y nadie que esté muerto en delitos y pecados y destituido de la gloria del Señor puede entrar al cielo, porque nada corrupto entra al cielo. Al cielo solamente entra la perfección. Por eso cuando Dios se refiere a la iglesia, dice que todos los santificados fuimos hechos perfectos con la ofrenda de Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, verso 21, dice la palabra que en otro tiempo éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. 3 citas son suficientes porque hay muchas más. Pero resumiendo, el pecado de Adán, sin tú y yo pecar, atiende bien. Porque las cosas hay que predicarlas conforme a como están escritas. No es que el ser humano nace bueno, lo que pasa es que el bebé se ve tan tierno, no ha hecho nada malo, está en un proceso de crianza, en los brazos de su mami, alimentándose de sus pechos. Y tú dices, no, hay tan inocente que es el nene, ni siquiera se da cuenta que está desnudo. Pero él trae en sus genes, en su corazón, trae la herencia del primer Adán. O sea que el ser humano, para ser pecador, no tiene que pecar, nace pecador. Nace muerto espiritualmente, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y es por eso que el ser humano no busca a Dios. Porque la parte nuestra que busca a Dios es nuestro espíritu si está vivo, pero nacemos con el espíritu muerto. Te he dado 3 evidencias bíblicas. Repito, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de uno solo. Porque Adán y Eva son los padres de todos los vivientes. Así que la primera familia se colgó en el examen, pecó y fastidió a toda la raza humana hasta el día de hoy. Por eso es que hay tanto caos en el mundo. Tanta destrucción, guerras, enfermedades. Dios mío, hogares destruidos, luto. Vivir en el planeta Tierra, hermano, es difícil la vida. Y visto desde la perspectiva del Señor, el Señor, como lo veremos más adelante, aunque ya lo hemos visto aquí, el mundo entero está en caos porque el diablo gobierna el mundo entero. Menos a la iglesia. La iglesia está bajo otra potestad, bajo otro gobierno, bajo otro régimen
como dice Romanos 7:6. Cuando dice sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, el segundo enemigo, el diablo y sus ángeles. En 1 de Pedro 5:8, Dios certifica que debemos ser sobrios y velad, la iglesia. Porque vuestro adversario, ¿qué significa adversario? Enemigo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Están conmigo? Tú eres creyente, has sido salvo. Pero el diablo está bien molesto porque tú te convertiste a Cristo y cambiaste de amo. Te estoy leyendo Biblia, te estoy presentando las evidencias para que tú tengas también tu veredicto. 1 de Pedro 5:8. Y ese sí que sabía del asunto porque se anduvo con el maestro por 3 años y un poquito más. Y fue amigo personal de Jesús de Nazaret, Pedrito. El Señor amó a los 12, sin embargo, él cuando tenía asuntos importantes de alto nivel que compartirle a los demás, él llamaba a 3, a Juan, a Jacobo y a Pedrito. Y es Pedro el que anduvo con el Señor en vivo y en directo, el que aprendió estas cosas. Y entonces, con propiedad y bajo la dirección del Espíritu Santo, le dice a la iglesia, ojo, porque ustedes o todos nosotros tenemos un adversario que como león rugiente, él no es ningún león. León es Cristo, el león de la tribu de Judá. Pero como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Ok, no me voy a extender aquí porque luego hablaré de su derrota, la derrota del diablo. Entonces, en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha, la de la iglesia, no es contra sangre y carne, sino contra demonios, que están agrupados en principados, en plural, potestades, en plural, gobernadores, en plural, de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que Satanás no trabaja solo, porque él no es como Dios. Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Dios es omnipresente, está en todas partes al tiempo. Y Dios es omnisciente, pero el diablo no es omnipresente. Recordemos que Dios es el creador, pero Satanás es un ángel creado. Por lo tanto, lo creado no está de igual a igual con el creador. Pero como quiera, la Biblia certifica que los ángeles son más poderosos en fuerza que nosotros los humanos. Mientras tú y yo nos agotamos y tenemos que dormir, apartar tiempo, Satanás y los demonios son ángeles y no duermen. Gracias a Dios que hay una parte de los ángeles que guardó su dignidad y son los que Dios usa para darnos protección. ¿Recuerdan? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que el mundo entero, como lo veremos, ya lo hemos visto acá, pero lo vamos a repasar, está bajo el maligno, pero la iglesia no. Pero Satanás nos odia, número uno, porque cambiamos de amo. No, ya no seguimos contigo, ya descubrimos que tú eres el que nos has esclavizado toda la vida, ahora nuestro amo es Cristo. Pero no solamente por eso nos odia, sino porque Satanás sabe que Dios hizo de nosotros la sal de la tierra y la luz del mundo. Y somos comisionados para ir a quitarle las almas al diablo y traerlas a Cristo. Entonces es la guerra, la lucha. Fíjense que hoy, quien coordina el servicio, nuestro hermano yo preguntó, ¿cuántas visitas hay aquí?
Y seguramente pero hay quienes no se ponen de pie. Pero este lugar debería estar lleno de visitas. ¿Por qué? Porque usted durante la semana, al que puede, le habla de Cristo y lo invita a la iglesia. Y está cooperando con Dios en la gran comisión de compartir el evangelio. Debemos orar para llenarnos de compasión y de amor por las almas perdidas. De hecho, en eso consiste la gran comisión. Id por todas las naciones, id por el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Recordemos que todos nosotros somos productos de alguien a quien Dios usó para predicarnos el evangelio. No te quedes con él. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así que hay una puja, hay una batalla contra el diablo porque el diablo no quiere soltar. Dice la Biblia que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Tú estás salvo, pero tú tienes familiares que no lo están. Predícale a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus nietos. Háblales de Cristo, porque nadie nace salvo. Acabamos de demostrar con evidencias que todo el mundo, dentro de la raza humana, nacen perdidos, destituidos de la gloria del Señor por causa del pecado, muertos en pecados y enemigos de Dios en su mente. Porque el pecado hizo que el hombre amara más al pecado que a Dios. Por eso es que la gente es reacia a venir a la iglesia, a venir a oír de Dios. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios para obedecerle. Esa es la carne. Bien. Tercer enemigo, el mundo. El mundo. Juan 17:14. Cristo dice que el mundo nos aborrece porque nosotros no somos del mundo. Juan 17:14. Juan 17:16, en la gran oración intercesora del Señor, ratifica cuando dice que sus discípulos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En Santiago 4:4, Dios usa al medio hermano de Jesús. Porque Santiago era hijo de María, pero con José. Jesús es hijo de María, pero con Dios, el Padre. Entonces eran medio hermanos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ese es otro enemigo de la iglesia. ¿O no sabéis que todo aquel que dice que es cristiano, pero se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios? O sea, si tú dices que eres cristiano y amas al mundo, tú estás engañado, tú eres enemigo de Dios. Yo te lo tengo que decir. Santiago 4:4. Acabamos de decir que Dios a sus hijos les dio una ciudadanía más elegante, de más caché, de más gloria que su reino. Pero muchos cristianos, al no conocer el reino de Dios, porque es invisible, es espiritual, entonces quieren ser cristianos, pero en el mundo. Amando el pecado, lo que ama el mundo. Pero el Espíritu de Dios le dice a tales personas que son adúlteros, porque dice que aman a Dios y lo traicionan amando al mundo. O sea, entran dentro del epíteto de adúltero. Lo mismo que en un matrimonio, cuando un hombre está casado y le es infiel a su esposa amando a otra mujer. Así que el mundo también es otro enemigo, además del pecado y del diablo y de los demonios. Por eso en Primera de Juan 2:15, yo me equivoqué el domingo y dije Primera de Corintios 2:15, porque uno está predicando y uno es falible y a veces uno se equivoca de cita. Di el número bien, pero el libro lo di equivocado. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? Mira, iglesia, estamos aquí. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque diga yo soy evangélico cristiano, católico, qué sé yo, pentecostal, cuadrangular, trinitario, unitario, como quiera. Porque está subestimando y está menospreciando el reino donde Dios lo colocó. No, yo no soy de aquí, yo amo el mundo. Por eso el reino de Dios hay que conocerlo. Y este ministerio, desde que lo fundamos, enero 23 del 2002, antes también lo había predicado, pero para hablar de la fundación de este ministerio, comenzamos predicando el evangelio del reino de Dios. O sea que tú vienes aquí para conocer que Dios preparó para ti un reino. Solamente que es un reino que por ahora no es físico, no es material. Yo el domingo dije, el reino de Dios no es otro barrio de Barranquilla, sino es algo espiritual, donde tú necesitas activar fe para poder acceder a él. Porque es un reino espiritual, pero como quiera es un reino. Dios es espíritu y tú no lo ves, así es su reino. Pero viene un día en que ese reino se materializará. Cuando Jesucristo venga por nosotros, que ojalá fuera en la próxima hora. Oye, hay unos amenes tan blandengueles. Usted no quiere que Cristo venga, usted está feliz en este mundo. Nosotros estamos felices, pero en el reino. Yo quiero que eso se materialice. Lo que pasa es que muchos cristianos creen que el reino de Dios son unas nubes. Ahora voy a vivir como los gallinazos, como los cóndores, las águilas. No, mi hermano, la Biblia hace una descripción de lo que es el reino de Dios. Y para comenzar, las calles no son como las de Barranquilla, son de oro, lo que se cuelga la gente en el cuello. Las pulseras, los anillos, allá pisamos el oro. Las puertas son de perlas. Pero tú sabes que es lo más importante, que veremos al Señor. Cara a cara estaremos con Él. Aleluya. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Cuarto enemigo, te estoy hablando de tus enemigos para que tú sepas por dónde es que es la cosa. Así que enemigo tuyo o enemiga no es tu suegra. Yo no sé por qué en el mundo la gente habla mal de las suegras y las suegras son tan lindas. La mía es como mi segunda madre, ¿verdad, doña Ismenia? Nos queremos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir yo amo a mi suegra? El amor todo lo cree. Cuarto enemigo, la carne. La carne. La carne, no te confundas, no estoy hablando de tu cuerpo es de carne. Pero la carne en el Evangelio es presentada como la naturaleza adámica. Que podríamos decir que está radicada en el alma, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, el raciocinio, los sentimientos, el gusto, el placer, la parte almática nuestra. Tú y yo somos ahora espíritu. Ya no somos almas vivientes, ahora somos espíritus vivificantes, pero más adelante entraremos por ahí. Evidencias bíblicas, Romanos 7:18, el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, esa es la carnecita tuya. Y recuerda que está hablando de la iglesia. Por eso es tan importante decirle a la iglesia que la palabra de Dios viene a partir en nosotros las dos naturalezas. Porque tenemos como creyentes un nuevo nacimiento. Ahora tenemos dos nacimientos. En nuestra carne traemos la herencia de Adán y en nuestro espíritu al Cristo viviente, el Cristo vivificado, vivificante. Pablo sabía que en su carne no moraba el bien. ¿Qué es lo que falta? Que tú lo sepas. Y aquí se predica esto todos los domingos, todos los viernes, cada vez que nos reunimos.
Dios mío, la carne lleva candela aquí. Y aún así, muchos descuidan a ese enemigo. Porque déjame decirte algo, el diablo está fuera de ti, los demonios están fuera de ti, pero la carne está dentro de ti. O sea que tú reprendes al diablo, ¡fuera! Y el diablo se va. Pero le dices a la carne, carne, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, después de 40 días de ayuno, ¡fuera! Y ella se queda ahí, no me voy. Se acuesta contigo, se levanta contigo y todo el día te está haciendo sugerencias negativas. ¿Con quién es la persona que tú más hablas? Yo espero que no hables con ella, porque tú tienes que saber que ella fue crucificada en el Calvario. ¿Alguna vez alguien ha escuchado esa voz? Quítate la vida. Y está alguno que se va de bruces. Yo me voy a matar. Cuidadito si hay aquí alguien con un pensamiento suicida, porque vas directo al infierno. Nadie sea tan cobarde para quitarse la vida. Dice, oye, qué hombre tan valiente, se cortó las venas. Valiente. Bobo es lo que es, tonto. Por eso hay que predicar la palabra. De pronto en tu familia hay alguien con pensamientos así. Sobre todo los jovencitos hoy en día, que son tan infelices. Porque el diablo los odia. Oye, gracias a Dios por los niños que vienen acá y los adolescentes. Otra cita más, Romanos 8:7, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, no respeta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Santiago 3:15 dice porque la sabiduría de la carne es terrenal, animal y diabólica. Quiere decir que si tú vives bajo las directrices de tu carne, en ti hay una sabiduría diabólica que honra más a Satanás que a Dios. Aunque tú eres cristiano, dentro de ti hay una parte que no es cristiana. Es tu carne. Estoy hablando nada más de los enemigos. Pero tengo buenas noticias. Hasta aquí vamos bien. ¿Están captando? ¿Están tomando apuntes? No, pastor, yo grabo. ¿Qué vas a grabar? Anota. Digo, grabarás 2 o 3 cosas, ¿no? Anota. No, pastor, es que yo después veo el video. Bueno, eso me consuela también un poco. Pero hermano, ¿alguien de los que aquí ha ido a la universidad va sin una libreta y sin un bolígrafo? El profesor, el teacher está hablando y está uno tomando nota, lo más importante, y más cuando el profesor dice, ojo con esto, que esto puede salir en el examen. Tú en las notas tuyas pones, ojo, puede salir en el examen. Y generalmente el examen, el profesor sabe por qué lo dice. Y aquí el profesor no soy yo, sino es el maestro que te está educando, que es el Espíritu Santo. Atiende bien, después de cada prédica, apenas sales de aquí, el Señor te va a probar de acuerdo a la prédica que te dio, a ver si tú asimilaste el mensaje. Te prueba, te hace un quiz o un parcial y cuidado, un final. Y como te cuelgues en el examen, repruebas y no pasas al otro semestre. Porque el maestro que te está hablando, que no soy yo, es el Señor Jesucristo, no regala notas, no es alcahuete. Si te raja, te raja. Atiende bien, grabe esto. Cada vez que usted viene aquí a una prédica, atiende y retenga la palabra porque usted va a ser probado. A ver si en verdad usted escuchó el mensaje y se dispuso a obedecer las instrucciones del Señor. El punto número 2, en la cruz Cristo derrotó a estos enemigos. Número 1, en la cruz terminó con el pecado. Estoy hablando para los hijos de Dios, los creyentes. Hebreos 9:25
En la parte B dice que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminando, bordeando el Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y en Hebreos 9:28, un par de versos más arribita, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y por qué viene sin relación con el pecado? Porque Él quitó el pecado de nuestras vidas. Él lo condenó en la carne, pero Él mató la carne en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 4:1 dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Romanos 6:1 dice que hemos muerto al pecado. Así que ese enemigo fue destruido. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Hermano, con esta predicación, Dios quiere que entendamos por qué el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Porque si tú no te estás gloriando en la cruz de Cristo, tú no has entendido el evangelio. Entonces no puedes disfrutar de la vida del reino. Y el título de este mensaje es, ¿se gloria usted en la cruz de Cristo? Ahí fue donde fueron vencidas tus tragedias. Y después de la cruz es que inicia tu felicidad. Como tú estés antes de la cruz, no hay felicidad para ti. Te toca aparentar que estás contento, dices amén, aleluya, te ríes. Pero el miedo, la angustia, el afán, la ansiedad están por dentro. Y hay gente que se lo pasa pensando mal, como piensa la gente del mundo. En este reino, una de las cosas que el Señor trabaja en ti es tu mente, para que aprendas a pensar como ciudadano del cielo. Tú no eres cualquier cosa, mi hermano, tú eres un hijo de Dios. Y los reyes se esmeran en educar a sus hijos, a sus príncipes. Un rey no pone a sus hijos en cualquier escuelita por ahí. En una baratija allí, que le vayan a dar allí malas enseñanzas. De hecho, los hijos de los reyes son educados para ser reyes también. Hablando en cuanto a las monarquías terrenales, pero tú perteneces a la monarquía celestial. Tu padre es rey y tú naciste príncipe. O sea, tú perteneces a la familia real. Yo me imagino la tristeza de Dios viendo a sus hijos tristes, melancólicos, depresivos, con ganas de matarse. Algunos. Estoy que me le tiro un carro. Pues, maravilla, pues. No, mi hermano. Dile al que está a tu lado, yo te ruego, sigue viniendo aquí. Ven, que aquí. Y si te dice, ojo, hermano, ojo con esto que voy a decir. Si te dicen, ojo con ese Freddy Palma, ojo con esa iglesia que te están lavando el cerebro, dígale, y bien lavado. Con la sangre del Cordero y la palabra de Dios. Esa es la palabra. Mi cabeza estaba sucia y me la están lavando. A su nombre. Dele más duro esas palmas. Damos la gloria al Señor. En la cruz, buenas noticias, Cristo destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Te estoy dando la evidencia bíblica y se la estoy dando a todo el que mire el video. Sí, pastor, pero usted dijo que Satanás como león rugiente anda por ahí alrededor buscando a quien devorar. Sí, pero Cristo lo destruyó. ¿En qué aspecto? Que le quitó el dominio que tenía sobre nosotros. Quiere decir que nosotros ahora no somos sus esclavos, sino que ahora Dios nos ha dado la autoridad de Él en Cristo Jesús para echar al diablo donde esté. Entonces en Hebreos 2:14 dice la palabra, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que es el estado en que nosotros estamos ahora, somos hijos de Dios, pero todavía estamos participando de carne y sangre. Dios participó de lo mismo. ¿Sabes para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía, tenía. Quiere decir que ya no tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida. Y en Colosenses 2:15 dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Entonces la cruz parece que fuera un lugar de derrota para el Señor, pero fíjate todo lo que el Señor por medio de la muerte destruyó en la cruz. La victoria tuya está si tú crees eso. Si en verdad tú confirmas a los ojos de Dios que eres creyente. Amén. Y que no dudas como dudaba Tomás. El domingo pasado yo dije que Tomás era dudoso. Él no era el único, todos eran incrédulos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, él también le dijo al resto, hoy todos ustedes se escandalizarán de mí. ¿Quién de ellos estaba ahí junto a la cruz? El único era Juan y las mujeres que servían al Señor. No digo que se fueron para el bar de la esquina, pero no aparecieron en escena. Así que en la cruz el Señor destruyó el pecado y le dio una paliza al diablo y le mostró a la iglesia que allí todos nuestros adversarios. ¿Recuerdas que Pablo dijo que nuestra lucha, la lucha de la iglesia, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades? Pues aquí dice que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Un cristiano no tiene por qué tenerle miedo a Satanás, ni a los demonios. Yo he conocido cristianos que se han mudado de la casa porque en la cuadra vive un brujo. Ay, si el que se tiene que mudar es el brujo. O que no se mude, ve y evangelízalo, ora por él. Pastor, pero es que encontré un hueso del cementerio ahí en la puerta, bárrelo y bótalo. ¿Cuál es el problema? No, que ese hombre sí tiene poder, tendrá poder para otros, pero contra ti no. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Lucas 10, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará, dice el Señor Jesucristo, porque en la cruz apabulló a los demonios. Hermano, ustedes están recibiendo. ¿No están cansaditos de oír? Como dicen en el interior, giga, giga. Ay, Padre. Tercero, en la cruz del Calvario, Cristo venció al mundo. ¿Verdad que leímos que no amemos el mundo? Que el que ama el mundo es un alma adúltera. En el cristianismo, Él venció al mundo. Juan 16:33. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que esta palabra llegue al presidente de la República de Colombia, que él habla de una paz total, pero sin Cristo. ¿Sabe? Oramos para que la palabra llegue al presidente y entienda que para que haya paz total en Colombia, él necesita a Cristo. Amén. Porque Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que el mundo tiene un concepto de paz y hablan de paz, pero no es como la que da Dios. Él dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. O sea que la vida cristiana, hermanos queridos, tampoco es que sea color de rosa. Vamos a pasar por aflicciones.
Habrán días en que lloraremos y estaremos afligidos, pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que a Cristo hay que estudiarlo, hay que estudiar su historia, hay que estudiar sus hechos, sus proezas. Y hay que recibirle, además de recibirle como Salvador y Señor, hay que recibirle como el Maestro. Y cada vez que Él nos instruya en una temática, aprenderla y ponerla por obra. Porque Él dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Un cristiano que no hace lo que Él enseña y lo que Él dice, no lo estima como maestro, no lo valora como maestro. No agradece que lo que el maestro enseña es por su bien, es para su felicidad. Si el Señor te dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón, aunque ella ni se haya dado cuenta, oye, entrégale tus ojos al Señor. Si el Señor te dice, mira, si quieres que yo te perdone aquí, y aquí estoy parafraseando, perdona la ofensa que te hizo tu amigo, tu hermano, tu familia, perdona. Si tú no perdonas, yo no te perdono a ti. Y hay gente resentida y guardando rencor y odiando y todo. Y entonces cuando llega a la iglesia, amén, hablando en lengua, y el Señor dice, puedes hablar, Dios mío, los idiomas habidos y por haber, que si tú no perdonas, yo no recibo tus lenguas. ¿Por qué me llamáis? Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo no soy tu Señor. Si amas al mundo, si estás en pecado, si estás por ahí con tu triquiñuela. Vea, hoy el Señor le dice a algunos cristianos, ¿hasta cuándo tú vas a estar jugando al cristianismo? Míreme bien, si alguien se está durmiendo, abra el ojo y el oído, porque le hablo de parte de Dios. ¿Hasta cuándo tú vas a estar fingiendo que eres cristiano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a estar tú autoengañando? Aparte que el diablo engaña, que el diablo miente, tú también te vas a creer tu propia carreta. O sea, que tú estás bien cuando sabes que tú estás mal delante del Señor. ¿Por qué no enderezas tu vida hoy? Mira todo lo que hizo el Señor en la cruz por ti. Él no lo hizo por Él. Porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, pero es por amor. Para hacerte feliz. No es para que tú aprendas Biblia y aprendas religión y ahora sé Biblia y todo. No, esto es para que conoceréis la verdad y la verdad te haga libre y seas feliz. Porque este reino es un reino de justicia, eso no lo hay en la tierra. Es un reino de paz, tampoco lo hay en la tierra. Y es un reino de gozo, esto no es aburrido. Claro que el que no conoce la cultura de este reino tiene que buscar alegrías en el mundo. Y entonces tiene detrás de la nevera la botella de whisky. Y el tabaquito. Y el polvito. Eso no pasa aquí, gracias al Señor. Yo he vencido al mundo. No hay aflicción por la que tú hayas pasado o estés pasando que no la haya vencido Cristo. Al unirte tú a Cristo, toda la victoria que Él obtuvo en la cruz, Él te la concede a ti por gracia. Por eso en Romanos 8:37 dice que con Cristo somos más que vencedores en medio de tribulaciones, persecuciones, peligros. Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay nada que nos pueda separar. Tú, el día que recibiste a Cristo, quedaste unido a la victoria. Primera de Juan 5:4, está tan lindo ese pasaje. Dice, porque todo, ese sí búscalo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ay, qué lindo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Me dan un amén cuando lleguen? No es el libro de Juan, sino la epístola, la carta. Primera de Juan 5:4. Mira qué lindo, estamos todos ahí. Porque todo, esto no es para pastores nada más, para todo creyente, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Diga, esta. La de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe en lo que Él hizo. O sea que si tú te jalas los cabellos y, ay Dios mío, que esta situación aquí, eso es en la tierra. Pero si tú aprendes a vivir en el reino, Dios tiene compromiso contigo. Y si estás buscando el reino de Dios y su justicia, de primero tú tienes garantía que Él te da las añadiduras. ¿Cuál es el problema? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, todo lo que vence al mundo no es tu carne, sino lo que es nacido de Dios. Acuérdate que en tu primer nacimiento naciste fue de papá y mamá, pero en el nuevo Dios es tu Padre. El viernes decíamos algo que le paró los pelos a toda la iglesia. Cuando tú entiendes cuánto Dios te amó a ti, que tú lees en la palabra que Él dio a su Hijo. Y tú dices, oye, ¿cuánto me ama el Señor? Porque Él dio a su Hijo. Pero cuando tú descubres quién era el Hijo de Dios, entonces tú vas a descubrir cuánto te ama Dios. Porque no es lo mismo que un padre entregue a un hijo. Maten a mi hijo por todos aquellos. Pero otra cosa es cuando dice, yo amo tanto a aquellos que yo me voy a hacer hijo porque yo soy el que voy a ir a rescatar a mi gente. Por eso tú tienes que conocer que Jesucristo es Dios. O sea, Dios te amó a ti tanto que Él se hizo hijo cuando participó de carne y sangre, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Así que la manifestación de Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, tú tienes que saber que ese Hijo unigénito es el Padre eterno, que al vestirse de carne y al nacer por el vientre de una mujer, entonces María parió un hijo. Pero ya estaba anticipado por medio de la profecía que se llamaría ese hijo Padre eterno. O sea que es el Padre eterno, que es el único y sabio Dios, que como hombre vino a salvarte porque te ama. Él no delegó esto en un ángel ni en más nadie. Él mismo vino. Y como hombre, Dios como hombre, dio y pagó el precio por ti en la cruz del Calvario para salvarte y para hacerte feliz. Destruyó a todos tus adversarios. El pecado, al mundo, al diablo, a los demonios, las enfermedades. Oye, de este púlpito no está saliendo un queso rancio, ¿me entiendes? Está saliendo comida, un menú de alto turmequé, de alto nivel. Y si tú logras trascenderme a mí, ¿qué importa quién es Freddy Palma? Tú me quieres a mí como un hermano tuyo, pero piensa en la voz que está saliendo por mi boca y que te está llevando a las sagradas escrituras con todas las evidencias que si tú las crees, tú serás un hombre y una mujer feliz, realizado y realizada. No tendrás miedo del terror nocturno, ni saeta que vuela en oscuridad. No le tendrás miedo a nada. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. ¿A quién le temía Jesucristo? A nadie. Y Pablo logró llegar a un estatus lo más parecido a Cristo. Por eso finalizo con Gálatas capítulo 6. Tan presente tengo aquí ese Gálatas 6, 14. Pon atención, que te lo voy a decir. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Yo ahí me glorío porque toda la maldad
Que yo conozco la maldad no porque la aprendí en la Biblia. Yo conozco la maldad porque la practiqué en todos los colores y sabores. ¿Y tú? ¿Y tú? Todos. Pero toda esa maldad y toda esa herencia que trajimos de Adán en la cruz, Cristo acabó con ella. Y si tú lo has creído y de paso crees que tú eres una nueva criatura, nacido de Dios, hermano, usted sabe el caché que encierra que tú seas hijo de Dios, lo mismo que Jesús. ¿Sabes lo que dijo Dios de Jesús? Le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo no practicaba el pecado. Y ahora todos nosotros estamos en Cristo. Oye, vamos a unirnos a Él y vamos a vivir como Él manda. Para eso es la oración. Yo estaba orando en una de estas noches, creo que fue el viernes, cuando el Señor ya me había inquietado con que el peor enemigo del hombre y de la iglesia es el pecado, más que el diablo y más que los demonios y más que las enfermedades y cáncer y pare de contar, es el pecado. El Señor me dijo, no audiblemente, pero es como si me hubiera dicho, Freddy, pila, lápiz y papel. Y me llevó a Efesios capítulo 6, en el verso 10, que también te lo voy a citar. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice, por lo demás, hermanos míos, ponga cuidado, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el clic? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Y tú sabes por qué es que el diablo te acecha a ti? El diablo te acecha es para que peques. El diablo es feliz viéndote desobedecer a Dios. Entonces, en tus oraciones debes pedirle al Señor, Señor, fortaléceme para cuando venga la tentación me encuentre fuerte en ti y no caiga. Porque el cristiano cuando cae se desmorona. Qué decepción cuando un hijo de Dios cuando cae, cuando es un verdadero hijo de Dios, cómo duele. Dios mío, otra vez metí el guayo, otra vez perdóname, Señor. Entre más antiguo seas tú en el evangelio, más te duele el pecado. Y si a ti el pecado, entre más años te pasen, no te duele, es porque nunca has sido cristiano. Nunca. Cuando el pecado viene contra mí, Dios mío, en las cojeras del pasado, ¿qué fuerza trae? Y las veces que me he encontrado débil, me ha lastimado. Entonces, en estos días, para que nos demos cuenta que siempre estamos aprendiendo, que el Señor dice, fortalécete en mí, es para que no peques. No es para que estés pendiente del diablo. ¿Dónde está el diablo? No, es para que estés. Voy a repetirlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir contra el diablo. El diablo y el pecado son dos almas gemelas. Yo a veces cuando leo sobre el pecado, yo digo, pero es que el pecado no le perdió nada al diablo y el diablo no le perdió nada al pecado. Es como si fuera lo mismo. Pecado y diablo es lo mismo. Si tú resistes al pecado, estás resistiendo al diablo. Someteos pues a Dios, dijo Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá.
Pero ¿cómo se va si tú estás sometido a Dios? Por eso yo le dije a los hermanos recientemente, cuando estemos orando a Dios, no reprendamos nada. Estamos hablando con Dios. Vamos a dejar de hablar con Dios para hablar con el diablo. Y si queremos reprender al diablo, le decimos al Señor, Señor, reprende tú al diablo por nosotros. A menos que cuando estés echando fuera un demonio, entonces sí te toca emplearte en el nombre de Jesús. ¿Reciben esta revelación? El fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, el orar sin cesar y el ayunar es para que la tentación cuando venga te halle fuerte y rebote contra ti y no peques. Eso no es lo que dice el Padre nuestro. No me metas, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Yo entiendo que si tú estás flojito en oración, yo entiendo que tú no puedes con algunos pecados. No puedes. No me digas que puedes. Sin orar, tú no puedes. Porque cuando tú no oras, tú no tienes fuerza espiritual. Tú no tienes pólvora, tú sabes, en el cañón. Tú no tienes combustible. Ahora podemos comprender por qué el Señor insistió tanto en la oración. Sean constantes en la oración, oren sin cesar, perseveren en oración, sean fervientes en espíritu. Tú sabes lo que vale la fe. Dice la palabra que la fe de Cristo vale más que el oro y todas las piedras preciosas. Y muchos cristianos y parte de los que están aquí no se fortalecen en la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. La fe mueve montañas. Pero ¿cómo vas a tener tú una fe fuerte si tú no oras? Hablo con los que no lo hacen. Y si no lo habías hecho, comienza desde hoy. Sí, pastores, que no me salen las palabras. No importa que no te salgan. Tú cumples, Señor, aquí estoy. Y si no te salen las palabras, que no te salgan, pero tú sabes que estás ahí. Dice la Biblia, y cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre, que está en secreto, te recompensará en público. No tienes, Dios mío, está a domicilio, está ahí en tu cuarto, ahí. ¿Y cuántos cristianos no hablan con Él? Vamos a estar de pie. Y permítanme orar. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Qué bueno. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.